Saludo a la audiencia de Radio Capital 105.7. Estamos nuevamente en otra edición, en otro programa informativo. Queremos dar paso a la entrevista de la hora, esta vez con el ingeniero Roberto Aspiazu, justamente gracias al gentil auspicio de Productos Tunalia. Saludamos desde la capital ecuatoriana. Ingeniero, bienvenido, le escuchamos en Manaví a través de Radio Capital. Gracias por la invitación, un gusto estar en contacto con los amigos manavitas. Bueno, estamos en octubre y para el sector empresarial, porque obviamente usted representa al comité empresarial, pero también es periodista, también es ciudadano. ¿Cuál es su sentir o qué nos puede comentar con respecto a octubre del año anterior, del 2019, al presente mes? ¿Qué es lo que nos dejó? ¿Qué lección exactamente nos dejó a los ecuatorianos los acontecimientos, los sucesos de el mes de octubre del 2019? Bueno, pues es un balance que no deja de ser un poco traumático en términos de la experiencia que se vivió, sobre todo en las provincias de la Sierra Norte Central, desde el punto de vista de que fue una situación que se salió totalmente del control de la fuerza pública y tuvo una virulencia desbordada que afectó pues a la propiedad pública, a la propiedad privada, paralizó el país en muchos sectores, supuso la toma de gobernaciones, la quema del edificio de la Contraloría, que fue un momento totalmente crítico respecto a esos 11 días de paro indígena. Obviamente fue un intento de toma del poder. Esto acaba de ser ratificado por el libro publicado por Leonidas Issa, uno de los dirigentes del movimiento indígena que participó activamente en las protestas, pero obviamente eso finalmente no se consiguió. No lo explicita, Issa de paso se ha dicho, pero resulta obvio que estuvieron en alianza estratégica con sectores del correísmo que procuraban el mismo objetivo en términos de que una transformación, una transición política forzada por esta circunstancia seguramente iba a determinar una paralización de los juicios que se le vienen siguiendo y que han sido ya objeto de sentencia en firme meses después, de hecho muy recientemente. Así que no creo que sea un tema para festejarlo de ninguna manera, un tema que se salió de control también por decisiones inoportunas por parte del gobierno nacional. No tuvieron la información precisa, oportuna, que les permitiera prever que esta situación venía preparándose desde meses atrás, al menos desde agosto anterior, y que finalmente el elemento o el factor catalizador fue el decreto ejecutivo que elevó el precio de los combustibles, de la gasolina extra y del diésel en particular, generando así condiciones excepcionales como para que la protesta sume una adhesión no solamente del movimiento indígena, sino también de muchos otros sectores de la sociedad inconformes por la crisis económica, la falta de empleo y otros factores que se agregaron al móvil de la protesta. Para nuestra audiencia de Radio Capital 105.7, estamos en diálogo con el ingeniero Roberto Aspiazu. Antes de representante empresarial, él es un periodista muy reconocido de la televisión y, por supuesto, medios nacionales. Y mi pregunta insiste en justamente ese escenario. ¿Qué es lo que le sostuvo al presidente Lenin? Porque si bien se escucha y se sabe de las estadísticas, por menos porcentaje de medición de popularidad o de aceptación, otros presidentes prácticamente cayeron. Sí, Lenino cayó básicamente porque tomó la decisión oportuna, perdón, de trasladar su gobierno a Guayaquil, en donde la presión desde el punto de vista de las movilizaciones era mucho menos intensa, prácticamente inexistente, salvo cuando se produjo la intentona de llegar y copar la ciudad por parte de los manifestantes, cosa que se impidió a través del bloqueo del puente de la Unidad Nacional
y de una firme actuación de la fuerza pública y yo diría también de sectores de la ciudadanía guayaquileños que no estaban de ninguna manera de acuerdo con esta protesta tan violenta que verdaderamente pues se había salido de cauce en términos de que uno suponía originalmente de que no iba a tener este cariz. Pero creo que esa circunstancia de trasladar el gobierno a Guayaquil durante unos días mientras se controlaba la situación en las provincias de la Sierra Central y Norte, entonces eso permitió de alguna manera recobrar el control del poder y llegar a una negociación en la mesa con los indígenas para superar esta situación en circunstancias que son muy bien recordadas. Es que al mencionar cada uno de los aspectos que se dieron precisamente en estos días, me refiero al año anterior, también se supone que de alguna manera el gobierno estuvo entre las cuerdas. ¿Usted cree que se dio un acuerdo o prácticamente entre indígenas, el sector de la CONAIE y el gobierno, o simplemente hubo una intervención de los mediadores? Yo diría que fue una suma de factores, pero evidentemente el movimiento indígena en apoyo con el correísmo no estuvo en capacidad de defenestrar al régimen y eso obligó, debido a las circunstancias, el desgaste que suponía para todos, esta paralización que llevaba 11 días desde el punto de vista de abastecimiento logístico para toda esa masa de protestantes que estaban desplazados y ubicadas básicamente en la capital de la República, sobre todo en los días finales. Entonces suponía una complicación para los actores que estaban en conflicto y finalmente se dieron las condiciones a través de una mediación para encontrar un principio de acuerdo que fue la derogatoria del decreto ejecutivo, lo cual permitió devolverle la paz al país en su momento. Hubo el compromiso de establecer una mesa de negociación para discutir los términos de cómo tendría que enfocarse el alza de los combustibles hacia futuro, porque no se podía mantener el subsidio, pero finalmente esa mesa no prosperó hasta que más recientemente, durante el periodo de la pandemia, se tomó la decisión de liberar el precio de los combustibles en circunstancias que el precio del barril del petróleo en el mercado internacional ha bajado a un promedio básicamente regular, estándar, alrededor de los $40, lo cual permite, por lo menos en este momento, que la gasolina no esté subsidiada. No así el diésel, que continúa subsidiado, pero creo que como política pública y en el mediano y largo plazo, lo lógico es que se apunte en esa dirección de sincerar el precio de los combustibles, porque el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, no están en condiciones de continuar ese subsidio en circunstancias de que para poder paliar la situación que estamos atravesando, hemos tenido que nuevamente endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional y con los organismos multilaterales de desarrollo. Son préstamos blandos, es cierto, pero deuda al fin que tiene que pagarse en algún día, así que tampoco lo podemos ver como que en este momento gastamos ese dinero y no pasa nada. Tenemos que ir haciendo programadamente un ahorro que nos permita, después de un número X de años, sufragar esa deuda. Su comprobada trayectoria periodística precisamente nos permite el acoger y escuchar puntos de vista muy amplios y determinantes. Por ello yo insisto precisamente en el capítulo de octubre y el papel de las Fuerzas Armadas, ¿cómo lo consideran o cómo le analiza usted? ¿De alguna manera influyó también la renuncia acaso del jefe del Comando Conjunto precisamente por lo que se exigía un uso progresivo de la fuerza? Pero esa renuncia fue algo posterior, si mal no recuerdo, pero en todo caso, parte del problema es que las propias Fuerzas Armadas no tienen un entrenamiento para enfrentar un tipo de protesta de esta naturaleza que se fue desbordando y que no fue factible impedir su avance en los distintos bloqueos que se le impuso en la Panamericana Sur en particular y pudieron converger finalmente de forma masiva
a la capital de la República para su habitual toma simbólica como medida de presión para efectos de reivindicar su respectiva plataforma, pero no hay dudas que hubo el objetivo de toma del poder. Esto se reflejó naturalmente en el discurso de los dirigentes indígenas en la Casa de la Cultura de Quito, con las intervenciones que en su momento tuvieron los principales dirigentes del movimiento, el señor Vargas, el señor Isa, que hicieron un llamado inclusive a la fuerza pública para que abandonara su apoyo al gobierno y que entrara a formar parte de la rebelión para la toma del poder. Lo que extraña es que después de pasado todo este tiempo, a pesar de haber estado en ese plan de subvertir el orden establecido, lo cual pues contraviene evidentemente la ley, no hayan sido objeto de sanción alguna al cabo de un año. Y que inclusive aquellos que programaron y efectuaron la toma en dos tiempos y la destrucción del edificio de la Contraloría General del Estado con el propósito de apoderarse de documentación que comprometía al expresidente Correa, hoy por hoy no haya un solo detenido, un solo sancionado, lo cual realmente nos deja insatisfechos porque finalmente esta es una sublevación que ha quedado impune en términos de responsabilidades de todo orden que hubo por parte de un grupo de su dirigencia, que ahora está reivindicando las muertes incidentales que su propia protesta produjo y de alguna manera responsabilizando de esto al gobierno nacional, lo cual a nosotros nos parece improcedente. La violencia que se sintió en las calles de Quito durante varios días de octubre del año pasado fue totalmente desbordada, desproporcionada, no respetó ni siquiera la condición de patrimonio cultural de la humanidad del centro capitalino, de manera tal de que es algo que, por lo menos para una persona como yo, de ingrata recordación por lo que estoy señalando, ¿no? Una violencia inimaginada, por un lado, pero también la justicia no ha actuado en la forma que ha debido para sancionar este episodio, por los desmanes, el vandalismo y la agresividad que en todo momento las personas que lideraban esta protesta pues estuvieron promoviendo de una forma, desde mi punto de vista, irresponsable. Y la acción de la Policía Nacional, porque usted sabe que en estos días se la interpela o se le ha llamado a la ministra de Gobierno precisamente por los hechos suscitados. La policía, en contraste con las Fuerzas Armadas, sí está preparada y entrenada para tratar de frenar este tipo de manifestaciones, protestas, vandalismo, lo que ocurrió durante esas jornadas de octubre del año pasado, pero también está insuficientemente equipada y meses después hemos conocido que inclusive las bombas lacrimógenas que utilizaban estaban caducadas, de modo tal que el efecto que producía era prácticamente nulo, inclusive que podría conjeturarse que los gases tenían características tóxicas por motivos distintos, pero en todo caso creo que hicieron su trabajo, cumplieron en la medida de lo posible, pero la tendencia siempre fue estar desbordado, sobre todo la jornada del, creo que fue domingo 12 de octubre del año pasado, en donde prácticamente se armaron lo que dice en su libro el señor Isa, Estallido, verdaderas comunas que obligaban a los transeúntes, a los vehículos que transitaban por distintos barrios de la capital, a pagar peajes para, en fin, para beneficio de quienes estaban generando los bloqueos correspondientes en muchísimos puntos de la ciudad, con pretensión inclusive de ir a tomarse demasiadas barriadas donde vive gente acomodada, y estas a su vez se organizaron para efectos de tener grupos que les permitan rechazar cualquier intento de esta naturaleza, en lo que tuvo visos por horas de una especie de confrontación a escala de la propia población civil, lo cual finalmente no prosperó en términos de que al término de la jornada ya básicamente
se fue aliviando esta situación de tanta tensión en base a los espacios de diálogo que se abrieron entre el gobierno y los protestantes. Y leyó el libro de la doctora Romo, ingeniero. No, no lo he leído, no lo tengo a mano, lo tengo el de Isa, que lo estoy comenzando a leer, es un manual de neomarxismo, pero lo veo por ese lado muy desconectado con la sociedad y con el propio movimiento indígena, que más allá de que manejan tesas radicales, tampoco creo que compartan eso de un socialismo totalitario, la toma del poder por la vía violenta, y naturalmente uno lee y se da cuenta de que no hay verdaderamente conexión con la realidad desde el punto de vista de la generación de riqueza, del aparato productivo. ¿Lo van a estatizar totalmente? Seguramente que sí, porque eso responde a su forma de ver una transformación que genere mayor igualdad, equidad, pero finalmente en esos casos la historia nos ha demostrado que el remedio es peor que la enfermedad, así que es cuestión de ver qué ha pasado en otros países con la adopción de estas ideas, como por ejemplo en el caso de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Ciertamente llama la atención que gente medianamente inteligenciada, informada, todavía piense que tomar modelos de esa naturaleza es adecuado, y creo que todavía no se dan cuenta que las calles de las principales ciudades de Guayaquil están copadas por mendigos venezolanos que vienen a pedir caridad porque sencillamente no tienen las mínimas condiciones de vida en su país, porque ese modelo ha fracasado, ha colapsado absolutamente y solo se mantiene por la fuerza de las armas. Es sin duda, refiriéndome específicamente al régimen del presidente Maduro, pues un régimen pretoriano que se mantiene por la fuerza de las armas. ¿Eso queremos para el Estamos, país? estamos en diálogo con el ingeniero Roberto Aspeasi. Ingeniero, con respecto a la sentencia del expresidente Correa, ¿es la que se esperaba? ¿Cuál es su comentario y su opinión al respecto? Ingeniero. Era la que se... No sé qué pasó, pero igual estamos en diálogo con el ingeniero Roberto Aspeasi. Él es vocero del comité eran empresarial. pagos de coimas que salían de los propios contratistas del Estado para satisfacer esta necesidad económica de parte del partido de gobierno, que ahora está, pues, como usted entenderá, totalmente colapsado y no va a tener mayor protagonismo en las próximas elecciones si nos referimos al morenismo. El correísmo probablemente es otra historia en este momento, pero en cuanto a la sentencia, las pruebas que se aportaron son tan contundentes y provenían de la propia gente que había venido manejando estas aportaciones, que no hay margen, que no hay margen como para decir que esto no sucedió o que es una ficción o que alguien forjó estas pruebas. No, no hay cómo. O sea, son pruebas demasiado contundentes que están a la mano. Se llevaba internamente una contabilidad de todo el dinero que se recibía, porque eso es lo que procede cuando se hace algún tipo de operación de esta naturaleza para efectos de poder rendir cuentas si fuera del caso, más allá de su ilegalidad. Y bueno, pues por prevenciones o precauciones que tuvieron las personas responsables de mantener esta contabilidad, este control de ingresos, egresos, finalmente terminó comprometiendo a un buen grupo de los dirigentes de la Alianza País, del correísmo, que ahora ya están sentenciados en firme por la justicia, empezando por el propio expresidente Rafael Correa. Yo, honestamente, soy de aquellos que piensan que se ha hecho justicia y que las pruebas en este caso, me permito enfatizar, son sencillamente incontestables, no hay mucha vuelta que darle. Hay que ser ciego, sordo y mudo para no querer ver, oír y escuchar debidamente todo lo que se expuso a lo largo de este proceso que tuvo suficiente exposición mediática.
Así que es como veo el tema. Y la vinculación y la sentencia a empresarios, ¿cuál es su análisis o cuál es su pronunciamiento? Porque entiendo que el mensaje que se da es que de acá en adelante habrá que pensar dos veces, me refiero a los señores empresarios, en saber si participan, si negocian o si concesionan cualquier negocio, cualquier ingreso con el Estado. Desgraciadamente, gente que tuvo que ceder ante la presión por el hecho de tener un contrato con el Estado, de aceptar el requerimiento que hacían las autoridades responsables y que tenían bajo control dichos contratos en términos de tomar las decisiones si se otorgaban o no se otorgaban. Y bueno, pues de esa manera se hizo una especie de modus vivendi entre el gobierno y sus contratistas que determinaba que estos financiaran sus respectivas campañas electorales o eventuales manifestaciones de adhesión al gobierno, que fueron bastante recurrentes durante el correísmo, y eso supuso infringir la ley y naturalmente supone también consecuencias que las están pagando, aunque muchos de ellos han optado por retirarse al exterior. Creo que es un precedente muy claro en el sentido de que esto no puede conducirse de igual manera hacia el futuro y tiene que haber naturalmente más controles por el lado de la Contraloría General del Estado y de la Fiscalía para sancionar, si es el caso, pues estas prácticas dolosas y sórdidas continúan en el país. Yo espero que no sea así. Para nuestra audiencia de Radio Capital 105.7 y las páginas que nos están reproduciendo a nivel nacional e internacional, estamos con el entrevistado de la hora, con el ingeniero Roberto Aspiazú, él es vocero del Comité Empresarial. Entremos ya en aspectos nacionales sobre lo que sucedió con la pandemia y prácticamente una vez que ha pasado los diferentes meses, cómo se evalúa en sí el manejo del gobierno, el comportamiento ciudadano y el aporte empresarial, ingeniero. Yo diría que el país va recuperando progresivamente la normalidad, pero cada ciudad es un caso aparte. Puedo hablar en función de mi experiencia personal. En este momento, por ejemplo, veo a Guayaquil en un plan de normalización más avanzado respecto a aquel que hay en Quito, en donde todavía prevalecen restricciones en cuanto a la circulación de vehículos por placa, restricción con la que yo no estoy de acuerdo porque no tengo claro qué es lo que verdaderamente aportan al control de la pandemia. Y por extensión, pues es lo mismo en el resto de ciudades del país. Las autoridades seccionales, cantonales en particular, son las responsables de tomar las medidas de prevención del caso para mantener un debido control sanitario. Y si bien el número de casos de coronavirus todavía está incrementando, es importante destacar que la incidencia en términos de muertes respecto al número de enfermos, eso ha bajado drásticamente y esto responde fundamentalmente al hecho de que ya hay tratamientos que están suficientemente probados, que son conocidos por la red pública, así como por la red complementaria de salud, y eso determina de que el porcentaje de sobrevivencia sea bastante mayor ahora, cosa que no sucedió al inicio, porque todavía era una enfermedad que desconocíamos, que era nueva. Y bueno, pues, esa es una circunstancia que en el curso de estos meses de pandemia ha evolucionado favorablemente respecto a cómo hacer el tratamiento y eso juega a favor naturalmente de aquellos que están enfermos. Sobre la reactivación económica, eso se viene dando lentamente, de a poco. Yo creo que efectivamente estamos en este punto en el cual probablemente ya la pérdida masiva de empleos que se produjo durante los primeros 6 meses de pandemia comienza a ceder. Evidentemente hay eh, contrataciones de parte de empresas que están recuperando sus ventas. No han vuelto todavía a la normalidad prepandemia,
pero obviamente pueden estar ya en promedio de 60, 70, 80%, tendiendo hacia la normalidad, y eso permite también ir recuperando algún empleo que se había perdido. Destacar también que en cuanto indican las estadísticas, en cuanto a la pérdida de empleo, este fundamentalmente se ha dado en el sector privado, no en el sector público, en una relación de 95 a 5%. Así que creo que las cifras hablan por sí solas, pero yo quiero ver esta transición de la pandemia a la pospandemia de una forma más bien optimista. De hecho, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha permitido tener un ingreso de capitales que han servido para que el Estado se ponga al día en todos los atrasos que tenía en lo que tiene que ver con pagos a proveedores de bienes y servicios de ámbito privado, también a los gobiernos autónomos descentralizados. Y si bien no han logrado pagar todo porque se debía un monto absolutamente desproporcionado, al menos se ha restablecido parcialmente la cadena de pagos. Y bueno, pues vamos avanzando a la dirección de una cierta normalización que tendrá que consolidarse ya de lleno en 2021. Y las leyes que se aprobaron en la Asamblea y que de alguna manera era como para reactivar la economía y precisamente tenían nombres muy ceremoniosos y llenos de esperanza, pero hasta cierto punto siempre habrá ganadores y perdedores. Entonces, ¿qué opina usted? ¿Está de acuerdo el sector con las estadísticas que está presentando el gobierno, aparentemente que se ha recuperado en sí el empleo en estos meses? Mantenemos reserva respecto a esas cifras y de hecho hemos comprometido con el ministro de Trabajo, Andrés Sich, tener una reunión técnica que nos permita cruzar información y tener una idea más cabal de cómo el INEC armó la encuesta respectiva como para llegar a las conclusiones del caso. Desde nuestro punto de vista, esas cifras son un tanto optimistas y necesitan aterrizar. Así que en las próximas horas vamos a tener una reunión que nos va a permitir revisar los números y en la medida de lo posible ponernos de acuerdo. Pero por lo pronto mantenemos reservas sobre esa visión un tanto optimista de la recuperación del empleo en el país. No quiero decir que no se haya recuperado, se comienza a recuperar, pero no creemos que tanto como las autoridades gubernamentales han destacado en los últimos días. Así que sobre ese tema mantenemos todavía reserva, pero como es un tema que tiene que ser analizado técnicamente y que depende de la forma como se hacen las encuestas, muchas de ellas por la circunstancia de aislamiento, de distanciamiento, es obvio que han tenido que realizarse de forma telemática o telefónica, entonces eso puede suponer alguna imprecisión en la data. Son algunos de los temas que tendríamos que aclarar. Al mencionar usted el INEC, prácticamente me lleva a otra inquietud y que como colega del comité empresarial, en este caso el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, ¿cuál es exactamente la crítica y qué consiste la denuncia que se le ha hecho al presidente de la Cámara de Comercio de Quito? De la información que tengo, básicamente se ha tratado de que él vaya a rendir una declaración a Fiscalía sobre cómo obtuvo una información en agosto pasado sobre el estado de los índices de empleo, desempleo, subempleo en el país, que de alguna manera él obtuvo previamente la información antes de que la haga pública el INEC propiamente dicho. Pero me parece a mí una torpeza que estén pretendiendo de llevar a cabo una diligencia de esta naturaleza cuando finalmente es una información que tarde o temprano igual sí va a ser pública y que hay leyes que garantizan el acceso a La información de misma esa ley de naturaleza. acceso a información pública, ¿no? Es correcto. Y finalmente el desfase que hubo entre que se hizo por el lado de las cámaras esa información pública
y que posteriormente lo hizo el gobierno en los mismos términos, no mediaron sino 72 horas. Así que no termino de entender cuál es la intencionalidad, no le encuentro objeto. Y desde luego el Comité Empresarial Ecuatoriano, al igual que muchas cámaras del país, le han manifestado al presidente de la Cámara de Comercio de Quito su solidaridad, su respaldo frente a esta pretensión que tiene el gobierno que indique cuáles son sus fuentes para tratar de establecer quiénes podrían al interior del INEC filtrar la información. Esto no corresponde, me parece que es un despropósito, más allá de que frente a la coyuntura que estamos atravesando, pues no deberíamos estar siquiera discutiendo este tema, sino más bien qué es lo que está sucediendo con la dinámica del empleo y cuál es la política pública que en el mediano plazo va a permitir pues aliviar la presión que hay desde el punto de vista de la demanda social para tener a disposición plazas de trabajo, porque finalmente la gente no quiere subsidios, no quiere más bono de la pobreza, lo que quiere es tener un ingreso regular que le permita garantizar las condiciones de vida de su familia, tener ingresos estables y que le permitan pues organizar su vida en esos términos, ¿no? Es el diálogo con el ingeniero Roberto Aspeosi a través de Radio Capital en este programa informativo con la entrevista de la hora. Exactamente cuando el gobierno nos dice, nos informa de que ha llegado dineros frescos de parte del Fondo Monetario Internacional, esos dineros también les llega al sector empresarial como para que de alguna manera se fortalezcan y pongan a disposición de sus empresas y por ende pues a beneficio de crear fuentes de trabajo o tal vez mantener, que es lo más importante, a los empleados. Bueno, se está restableciendo algo la cadena de pagos con los cumplimientos que está haciendo el gobierno merced a los recursos que ha obtenido del Fondo Monetario Internacional, pero no son suficientes para pagar a todos, hay que tener claro eso. Yo entiendo que al momento se han utilizado como 1.240 millones de dólares del total de 2.000 millones que recibieron hace pocos días. Y naturalmente, igual, ese dinero ya está moviendo la economía, se ha podido cumplir con las obligaciones pendientes, no con todas, pero por lo menos parcialmente, lo cual pues en este momento brinda algún alivio y al restablecer la cadena de pagos, evidentemente eso genera en alguna medida un círculo virtuoso en términos de mantener plazas de trabajo que podían estar en riesgo por el impago por parte del gobierno nacional, pero todo eso sigue siendo un tanto insuficiente y las demandas respecto a que se pongan al día, pues están en el orden del día de la noticia nacional, yo diría de forma cotidiana. Las exigencias de los municipios, de los consejos provinciales, que les deben 660 millones de dólares o lo que corresponda, pues evidentemente es una señal de que todavía hay una situación irregular que tiene que tender a una normalidad en la medida que decurran las próximas semanas y se puede obtener el próximo desembolso del fondo hacia diciembre del presente año. Así que digamos que es una noticia en desarrollo en términos positivos, pero no es que van a lograr con ese dinero pagar todo lo que deben. Si consideramos pues las creencias multimillonarias como puede ser el impago del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social respecto a las aportaciones correspondientes al 40% para las pensiones jubilares, por citar un caso, que ahí nomás pues hay una deuda de 1.600 millones de dólares. Entonces, hay una situación todavía un tanto desbordada. Pienso que el hecho de la transición del ministro Martínez al ministro Pozo ha sido positiva, porque finalmente Pozo es alguien conocido a quien no hay que enseñarle nada absolutamente, es decir, no va a ser el Justamente, típico permítame funcionario. ahí, ingeniero, yo quería preguntarle cómo califican el paso de el ministro Martínez, porque prácticamente fue un miembro o salió del mismo comité empresarial, entonces no sé si será prudente un pronunciamiento, pero por lo menos ya no como
ex compañero ni colega del comité empresarial, sino ya como funcionario. ¿Cómo lo califican ustedes? Le tocó manejar una situación muy complicada. El problema se venía acumulando y venía de forma inercial desde mucho antes que él se encargara del cargo allá por mayo de 2018. Evidentemente, en un intento de reordenar las finanzas públicas, suscribió un primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en febrero de 2019. Eso estaba sujeto a una serie de reformas que permitan mayores equilibrios macroeconómicos con proyección de largo plazo, incluido ir reduciendo sistemáticamente el déficit fiscal, porque sabíamos por entonces de que el país no podía continuar endeudándose para pagar las cuentas del Tesoro Nacional. Pero justamente en momentos de que había una propuesta para avanzar en la dirección de la reforma, se produjeron los acontecimientos de octubre de 2019 que estamos comentando, y eso ya comenzó a descuadrar el programa que se tenía para tal efecto, y después tuvimos la pandemia en marzo de 2020. Entonces eso complicó más aún la situación, y Ecuador tuvo que negociar a marcha forzada una reestructuración de los pagos de la deuda pública, en particular referidos a la emisión de bonos del Estado con banca de inversión, y eso lo lideró el ministro Martínez y de una forma satisfactoria, al punto tal que en cuestión de semanas, de haber pasado un pico de 6.600 puntos en lo que tiene que ver con el indicador de riesgo país, pues hoy en día está en 900 y pico. Quiero decir que creo que hizo dentro de las circunstancias un buen trabajo. Evidentemente faltó en términos de reducir aún más el tamaño del Estado. Esa sigue siendo una asignatura pendiente. Lo hemos hablado la semana pasada con el propio ministro Pozo, poniendo énfasis en la preocupación, porque en la medida que esto no se resuelva, vamos a continuar con estos requerimientos de nuevas reformas tributarias, según consta en la carta de intención, con los compromisos asumidos con el fondo, en donde ha aparecido esto de que habría que incrementar 3 puntos del IVA para efectos de garantizar mayores ingresos al sector público. Nosotros eso lo vemos con alguna reserva porque dudamos de las cifras que maneja el Fondo Monetario. Ellos, por ejemplo, en una presentación que nos hicieron hace pocos días, insisten en que la recaudación tributaria en el Ecuador es de apenas 14% del PIB, cuando el promedio regional está en al menos 18%. Nosotros lo que le hemos dicho es que eso solamente contempla los ingresos que propiamente obtiene el SRI a través de impuestos tradicionales como IVA, impuesto a la renta, aranceles, pero que no consideran la otra serie de cargas que tiene el sector empresarial del país, como puede ser el pago de utilidades, el pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en lo que tiene que ver con el porcentaje correspondiente de las aportaciones, tasas a superintendencia de compañías, superintendencia de bancos, distintas agencias de regulación y control sectoriales, de manera tal que eso también tiene que ser sumado para efectos de tener un cálculo adecuado y no una estimación que es apenas parcial, para tener una idea más cabal de cómo la política pública tiene que ser orientada en términos de ganar productividad y competitividad. No le estoy escuchando, Aníbal, no lo estoy escuchando. Creo que está en mute su. Ahorita sí lo Eh, estoy escuchando, sí. Repito, la inquietud es, ¿no cree usted que más que incrementar el IVA o de pronto aplicar medidas que pueden ser impopulares o pueden afectar a todos los sectores, más bien sería que se fortalezca sectores estratégicos, empresas estratégicas que sí le rinden ingresos al Estado y que más bien no se las ponga a la venta o se les dé el modo de monetización, que es lo que nos dejó el exministro?
Yo no creo que deban venderse propiamente las empresas del Estado. Eventualmente hay que considerar opciones de concesionamiento de las mismas para que mejore su gestión empresarial, que desgraciadamente, y esto es histórico, siempre ha estado contaminado por el factor político que le resta con mucha eficiencia. Yo por lo menos no estoy en esa línea y creo que en lo que hacemos el gremialismo empresarial en el país tampoco, porque finalmente si uno vende esas empresas, coge el dinero y el dinero está gastado al día siguiente y uno ha perdido un patrimonio importante, significativo, que debería tener una proyección de mediano o largo plazo en términos de general de beneficio en cuanto a rentas al Tesoro Nacional. Pero por otra parte, sí soy de la idea de que hay que considerar el tema de las concesiones o de las alianzas público-privadas, porque la capacidad de respuesta que tiene el gobierno, dígase el Estado ecuatoriano, a través de la política fiscal, para tratar de inyectar dinero en la economía a efectos de que sea un factor importante en términos de reactivación, eso no es una opción en este momento, porque obviamente no tienen el dinero es sumamente escaso. Entonces es obvio que hay que encontrar mecanismos que permitan atraer inversión privada para desarrollar proyectos que sean de interés público y que en condiciones normales tendrían que ser asumidas directamente por entidades estatales, pero no dadas las circunstancias, pues hay que reenfocar la política pública para que esas obras puedan ejecutarse en un escenario de escasez de recursos. Así que creo que hay que ir avanzando en esa dirección. En estos momentos se está discutiendo los términos de una reforma al reglamento de alianzas público-privadas, que creo que eso es muy importante bajo la presente coyuntura. Y destacar también que a pesar que esa ley fue aprobada ya por 2015, apenas hay dos alianzas público-privadas que están en ejecución en este momento. Entonces es evidente que al esquema le falta mucha mayor agilidad, que está demasiado burocratizada y que finalmente no ha generado los beneficios, los resultados que en su momento se pensó debía producir. Así que le estoy poniendo un par de casos en donde creo que podemos trabajar en la dirección correcta. Ahora ya para ir avanzando en temas, en las partes últimas de esta entrevista, yo quisiera mencionarles, por ejemplo, la situación de la corrupción. La fiscalía recepta la denuncia, aplica la demanda, enjuicia, pero me parece que simplemente se está llegando en simplemente un proceso, pero para ir más allá de una prevención, ¿cómo hacer para que se prevenga o se evite que tenga que llegarse, incluso ser ya como algo normal y la noticia de todos los días, la corrupción con los diferentes actores que miramos en la prensa nacional? Bueno, yo sí creo que en estos meses finales del gobierno hay que trabajar una ley anticorrupción que incluya eventualmente un acápite de extensión de dominio, porque creo que lo uno y lo otro está vinculado. De hecho, esto fue un ofrecimiento del presidente Moreno durante su campaña electoral, pero resulta que está terminando el gobierno y todavía eso no ha podido concretarse. Yo sería la idea de que el gobierno trabaje rápidamente con los propios organismos de control que han sido pues relativamente eficaces dentro de la gravedad de esta crisis que hemos atravesado en lo que tiene que ver con la corrupción. Estoy refiriendo tanto a Contraloría como a Fiscalía, para que ellos también de modo propio hagan su aporte en base a la experiencia que han acumulado en todo este tiempo y se pueda elaborar un proyecto de ley que recoja pues la visión del gobierno por un lado, pero también la propia de los organismos de control que son los que están en el día a día luchando contra la corrupción y de esa manera procurar lograr el compromiso de la Asamblea Nacional de aprobarlo. Obviamente el pero que hay alrededor de ello es que la Asamblea ha perdido mucha credibilidad y que más de 60 de sus integrantes están procesados por un motivo u otro, lo cual le resta credibilidad o respetabilidad para avanzar.
Decirle que también, por ejemplo, en el frente de lo que tiene que ver con la gestión de hospitales y medicina, se viene trabajando en un programa de trazabilidad de medicamentos, de compra centralizada a través del esquema de subasta inversa corporativa y también de contratación de un operador logístico centralizado, pero le hemos advertido al gobierno que los tiempos que viene manejando para instrumentar ese sistema son demasiado cortos y que pueden determinar el fracaso del mismo, porque en condiciones normales se requeriría de mayor tiempo para hacer esta transición en cuanto a manejarnos con una trazabilidad de medicamentos de última generación que no resulta útil en la medida que usted en los hospitales, clínicas de la red pública de salud no tenga buenas prácticas de almacenamiento o de gestión hospitalaria. Es decir, lo uno no puede quedar desvinculado de lo otro, está inextricablemente unido y así tiene que funcionar, pero por hacer las cosas rápidas y dar una respuesta política a las denuncias de corrupción que ha habido en esta materia, no están haciendo bien las cosas. Y desde el comité empresarial y un clúster de gremios del sector salud, que lo hemos denominado Juntos por la Salud, hemos venido haciendo las advertencias del caso en lo que le estoy mencionando, pero lamentablemente priva esto del enfoque político para tratar de tener algo entre manos, es decir, sí, no nos hemos quedado con los brazos cruzados, pero es un tema muy técnico y no lo están abordando de ese modo, sino, como digo, en base a las prioridades políticas, y esto seguramente va a salir mal. Ingeniero, dentro de las acciones de la Fiscalía, precisamente ha sido de conmoción social, de coberturas, y ahí es donde yo espero una respuesta y un análisis de parte del ciudadano comunicador, del ex periodista. ¿Hasta dónde llega la ética y el límite para una cobertura? Me refiero, usted recuerda el caso específico del allanamiento a la casa del expresidente Bucaram, donde prácticamente con toda una cobertura mediática se dio, y luego viene el debate, pues, hasta dónde se permite o debe permitirse las coberturas. Entonces, ¿de qué depende? ¿De la ética, los límites o de las disposiciones superiores? Yo creo que eso tiene un límite también. Estos operativos que se cumplieron en un momento dado, dándole la espectacularidad del caso, en particular a lo que usted refiere, eso no fue lo correcto. Hay que tener un sentido de respeto a un mínimo de privacidad, pero lamentablemente a través de este fenómeno de la sociedad, de las redes sociales, nos hemos acostumbrado al espectáculo instantáneo, momentáneo, que genera expectativa y naturalmente posiciona el hecho noticioso de una forma muy rápida, muy intensa, en un momento determinado, pero las cosas tienen que hacerse bien, no hay necesidad de convertir este tipo de investigaciones en un espectáculo mediático, no creo que eso sea preciso, necesario, pero es también una cultura que se va forjando a través de esta inmediatez que de alguna forma las propias redes sociales demandan, generando una competencia muy exigente en lo que se refiere a tener imágenes que a veces pueden tornarse morbosas alrededor de estos acontecimientos que concitan la atención del público en general. Y finalmente, ¿cuál es el candidato que representa a su sector, al sector empresarial, industrial, comercial, el sector productivo? Evidentemente, los gremios estatutariamente tenemos prohibido tener una participación activa en la política y esta no es la primera campaña electoral en donde de alguna manera haya sectores que pretendan que procuremos una alineación en firme. Es obvio que tenemos en términos de ideas más simpatía con algunos candidatos que con otros, pero estamos conscientes que independientemente del resultado vamos a tener que interlocutar con el ganador, independientemente si es o no es afín
a cómo nosotros pensamos que el país tiene que ser orientado en términos de su política pública y de una convivencia racional entre los ecuatorianos, lo que tiene que ver con el respeto de libertades, instituciones, evidentemente la relación entre los actores políticos y los económicos, procurando de que de alguna manera la orientación de la política pública en el ámbito de la economía no esté reñida con las realidades del mercado, no solamente del país, sino también del ámbito internacional, que de modo propio tienen sus propias reglas. Y para cerrar, el sentimiento o el desenlace que ocasionó el encuentro futbolístico de Ecuador-Uruguay, ¿cómo lo siente usted o cómo lo lee? ¿Le hace bien una inyección de optimismo? Porque lamentablemente no ha habido circunstancias anteriores que han unificado a los habitantes, pero siempre estamos a la espera de este tipo de alicientes deportivos. Bueno, el triunfo ante Uruguay verdaderamente permite soñar en la clasificación al próximo Mundial. El equipo renovado demostró que tiene jerarquía y que ante un rival tan difícil como Uruguay pudo meterle una goleada que bien pudo ser a cero, de no mediar errores de último momento de la defensa, porque los penales, esos dos goles uruguayos llegaron ya prácticamente cuando el partido estaba totalmente decidido. Pero lo importante es que el entrenador viene haciendo un muy buen trabajo, se ha afianzado muy rápidamente, porque a la postre tenemos un equipo que ha demostrado ser competitivo, a pesar de que no ha tenido prácticas, no se ha unido de forma previa a competir amistosamente, porque ha habido la limitación relacionada a las restricciones de movilidad de la pandemia. Pero digo, más allá de esta circunstancia que ha sido limitante, pues se ha podido responder de la mejor manera posible a las expectativas que supone que el equipo de fútbol ecuatoriano pues tenga posibilidad de tener logros en una competencia tan difícil como es esta de las clasificatorias sudamericanas, en donde el resto de equipos son muy competitivos entre sí y desde luego, más allá de Brasil y Argentina, que siempre son favoritos, el resto todos están en un mismo subgrupo, codeándose y tratando de ganar espacios para encontrar un fichaje directo al próximo Mundial. Así que creo que el desempeño Aunque de no es su Ecuador hincha, es pero alentador. es importante su criterio y cómo va su equipo de fútbol del hincha que corresponde a usted. Mi equipo Emelec anda muy mal y de hecho no me ocupo siquiera de verlo por televisión, o por lo menos no lo haré sino hasta cuando tenga convicción de que las cosas han mejorado, porque nada más desesperante que ver el equipo de uno jugar como que si fuera un equipo de segunda categoría. ¿Y qué opina usted sobre la hazaña lograda por el cuadro Manavita Delfín? Bueno, pues me parece fabuloso que al cabo de tantos años Manaví haya ganado el título nacional. Ya era hora de que esto suceda. Yo favorezco con mucho de que las provincias tengan mayor protagonismo en la vida nacional en todos los ámbitos, y esto incluye el tema del deporte, y creo que ha sido de justicia porque hicieron las cosas bien y finalmente lograron alzarse por primera vez con el título nacional. Así que en buena hora, mi felicitación. ¿Y qué le parece nuestra nueva Miss Ecuador? En realidad no he tenido tiempo de verla, pero me informo que es originaria de Quevedo, lo cual va en línea de lo que estaba diciendo sobre la importancia de que los reconocimientos y los logros no correspondan únicamente a Guayas o Pichincha, Guayaquil o Quito, sino a otros lados del país, porque finalmente es obvio que hay un Ecuador muy vasto, muy importante, y donde pasan muchas cosas todos los días que no son únicamente estos dos grandes centros de poder del país. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo, Gracias a usted, gracias ¿eh? por su Encantado.
sus declaraciones y su despedida final para la audiencia de Radio Capital 105.7 y sobre todo Manabí. Saludarlos, desearles prosperidad, bienestar, que se ocupen el día a día con el mayor esfuerzo posible en sus actividades cotidianas, en donde se encuentren, los espacios en donde nosotros de una manera u otra ejercemos nuestras responsabilidades como trabajadores. Es muy importante para el progreso del país. No hay trabajo modesto. Yo creo que todos de una manera contribuyen a la riqueza y la grandeza del Ecuador, que en este momento requiere naturalmente el concurso de todos nosotros, sumando voluntades. Amigos y amigas, audiencia de Radio Capital 105.7, en la entrevista de la hora estuvo el ingeniero Roberto Aspiaus. Que tengan un buen día, una buena tarde, con su permiso, buen provecho. Gracias, saludos a todos.